el Señor les bendiga. Buenos días. Feliz día del Señor. Vamos a estar en esta mañana continuando con nuestra serie de mensajes del Apocalipsis. Vamos a ir a la segunda clase de Apocalipsis. Recuérdense que esta es una escuela dominical los domingos de la mañana, donde quiero a enseñarles a ustedes hasta donde más se pueda lo que dice el libro de Apocalipsis. Vamos a ir entrando en materia poco a poco, para que puedan ir ustedes captando, ¿verdad? Captando todo lo que se les va explicando. Bueno, vamos a estar recordando algunas de las cosas que dijimos la semana pasada. Vamos a estar recordando algunas de las cosas que dijimos la semana pasada. No vamos a ir a repasarlas todas, pero vamos a estar recordando Apocalipsis. La palabra Apocalipsis sabemos que tiene un significado que quiere decir, revelación, ¿ok? Apocalipsis es revelación. Hasta allí tenemos que entender bien el significado. Y la palabra revelación significa descubrir algo oculto. Cuando nosotros estamos aquí en este libro, hermano, debemos entender algo, que la palabra revelación quiere decir que el Señor Jesucristo tomó la decisión de revelar a través de este libro algunas de las cosas que estaban ocultas, ¿ok? Entonces, hasta allí tenemos que ir claro. Lo que se está revelando acá en el libro de Apocalipsis, en los tiempos de antes, en ningún momento el Señor Jesucristo había revelado algunas de estas cosas que vamos a estar viendo a continuación. Entonces, nosotros tenemos que entender que la palabra revelación también tiene un significado que significa algo que está atrás de un velo, ¿okay? Que está oculto. Ustedes se acuerdan cuando se va a empezar una obra de teatro, ustedes no ven los personajes hasta que quitan el velo, ¿verdad? O el telón. En los tiempos de antes, para cuando un hombre se iba a casar con la esposa o con una persona, una mujer, siempre tendían a tener los primeros encuentros. La esposa tenía un velo. Eso significaba que había que detrás de ese velo había una sorpresa. Y bueno, yo decía que la sorpresa sea buena. Y bueno, la sorpresa que había detrás de ese velo era la virginidad, ¿verdad? Era la inocencia y el amor que esa mujer le quería dar, ¿verdad? Al poder contraer matrimonio, le quitaban ese velo y podía él optar a poder conocer lo que había más a profundidad. Hoy en día, lamentablemente, las relaciones quieren empezar primero quitando el velo y después casándose. No, primero tendría que ser al revés, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Pero bueno, queremos entender de que lo que Dios está revelando acá en Apocalipsis es algo que estaba detrás de un velo, algo que no se había descubierto o revelado a los seres humanos en tiempos de antes, ¿ok? Se habían dado pequeñas sombras de alguna de esas cosas, como en el libro de Daniel y otros libros, pero esta es una revelación completa de algo que estaba oculto, ¿ok? Dice, vamos a ir un momentico allí a Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1. Dice la revelación o la manifestación, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Ahora, tenemos que entender que lo que estábamos explicando ahorita, que dice para manifestar, algo que se manifiesta, ¿ok? Es algo que estaba oculto, algo que no se había conocido antes. Mostrar algo significa manifestar, mostrar algo que estaba escondido. Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, ¿a quién? A sus siervos. ¿Y quiénes son sus siervos? Bueno, somos nosotros, la iglesia. La revelación de Jesucristo a través del libro de Apocalipsis no fue manifestada para revelársele al mundano normal, aquella persona que no ha creído en Cristo. Por eso es que algunas personas ven, hermano, el Apocalipsis como algo que da miedo,
algo que asusta. Las personas que no conocen, que no han conocido a Cristo verdaderamente, ellos ven el Apocalipsis como algo que hay que tenerle temor. No, el Apocalipsis no es algo que hay que tenerle temor. El Apocalipsis no es nada, ¿verdad? Que nosotros tengamos que tener oculto. Wow, el Apocalipsis, no te metas mucho allí, porque no. Si hubiese sido algo oculto, si hubiese sido algo con lo que el Señor quisiera que tú le tuvieras miedo, pues no te lo revela, no te lo manifiesta. ¿Ok? El Señor dice en su palabra que lo que Él manifestó es lo que a nosotros nos debe interesar. Lo que Él no ha manifestado, no tenemos por qué estar investigando. Hay personas que me dicen, pastor, en los otros planetas hay gente. Yo le digo, bueno, mira, si Dios no lo manifestó en su palabra es porque a nosotros no nos importa. Vamos a dejar de estar especulando y buscándole cuatro patas al gato. El otro día un hermano me dice, pastor, la culebra que le picó a Pablo cuando se lanzaron del barco que tuvo el naufragio allá en la isla de Malta, la culebra que le picó a Pablo, no era venenosa, o yo creo que no le picó. Yo le digo, mire, a mí la verdad no me interesa si le picó o no picó. A mí lo que me interesa es lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que se le prendió, o sea, que se le quedó guindada, que es un prendedor, algo que está guindado, y la Biblia dice que se le prendió. Y aparte de eso también dice que los nativos del pueblo estaban observando para ver si Pablo caía muerto. ¿Y por qué los nativos del pueblo estaban esperando eso? Porque ellos conocían la culebra que le picó. Entonces, nosotros sacamos conclusiones, pero no podemos estar cayendo en herejía diciendo cosas que no aparecen en la Biblia. Pero lo que está en la revelación o en Apocalipsis es algo que sí Jesucristo quería que nosotros como iglesia lo conociéramos, ¿ok? Ahora, Jesús no reveló el Apocalipsis para confundirnos, sino para darse a conocer él mismo, manifestar lo que había de acontecer. Fíjense, vamos a leer leyendo aquí, dice, la revelación de Jesucristo que le dio para manifestarse a los siervos las cosas que deben suceder y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, fíjense algo, no solamente dar testimonio de la palabra de Dios, sino también dar testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, la revelación de Jesucristo fue con esa intención, no con intención de confundir a las personas, sino con intención de poder Jesucristo hacerle entender a las personas lo que iban a suceder. Pero también, hermanos, se manifiesta a través en el Apocalipsis se manifiesta Jesucristo con toda su esplendor. Hay muchas cosas acá que yo le voy a estar compartiendo ahorita que el Señor Jesucristo quiso manifestar. Voy a estar dando aquí las cosas que él quiso manifestar con referente a las que iban a hacer o lo que tienen que acontecer. Y voy a estar también dándole allí algunos versículos con referente a la manera en que él quería que nosotros lo conociéramos acá en el Apocalipsis, porque Jesucristo también se dio a conocer en el Apocalipsis. Entonces dice, bienaventurado aquel el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Ahora, Jesús reveló el Apocalipsis no para confundirnos, es algo que tenemos nosotros que entender. Ahora, ¿qué reveló Jesucristo en Apocalipsis? Y vamos a estar pasando acá porque necesito saber cuáles fueron las cosas que Jesucristo me quiso revelar. Ahora, mire, recuérdense algo, yo voy a ir desglosando paso por paso a medida que vayan pasando los meses o los domingos en la mañana, paso por paso cada uno de los versículos para que usted vaya comprendiendo con mucha calma. Pero primero quiero abrirles una ventana para que ustedes puedan ver por encimita algunas de las cosas que Dios quiso revelarnos a nosotros acá en el Apocalipsis. Lo primero que él quiso revelar en Apocalipsis, y por supuesto voy a estar dando muchos versículos, pero vamos a estar tratando de leer los que nosotros podemos aquí rápidamente alcanzar. Vamos a ver, lo primero que quiso revelar. La revelación de Jesucristo, lo primero que quiso enseñar fue las advertencias para la iglesia, ¿ok?
el Señor Jesucristo a través del Apocalipsis quiso advertirle a las iglesias de algunas cosas malas que estaban haciendo para que no las continuaran haciendo y algunas cosas que estaban haciendo bien para que las continuaran haciendo. Eso aparece en el capítulo 2 y 3 específicamente, ¿ok? No vamos a leer totalmente el 2 y 3, pero tenemos que entender, desde el capítulo número 2 hasta el capítulo número 3 aparecen los mensajes que Jesucristo les dio a quienes, a las 7 iglesias, ¿ok? Entonces, ¿cuál es una de las primeras cosas que Jesucristo quiso revelar? Quiso revelar a las iglesias las cosas que, advertirle a las iglesias las cosas que estaba haciendo mal. La segunda revelación, recuérdense que esto también va a estar grabado en un caso que no pueda anotarlo todo. Quiso revelarle las instrucciones para vivir en santidad, por supuesto, a los miembros de la iglesia. Y allí aparece el capítulo 14. En el capítulo 14, versículo 12, dice allí: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, otra de las cosas que el Señor quiso manifestar a Juan en el Apocalipsis fue la advertencia para la iglesia y las instrucciones para vivir en santidad. Ese es el punto número 2. Lo tercero que quiso anunciarle es el poder asombroso de Dios. 4:11, allí en Apocalipsis 4:11. Todo eso lo vamos a estar viendo nuevamente después, pero quiero darle un pequeño abreboca de las cosas que él quiso anunciar. Entonces, allí dice, el poder asombroso de Dios también quiso revelarlo. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fíjense que aquí el Señor está revelando el poder asombroso de Dios como creador de todas las cosas en la tierra. Después viene la otra revelación, dice, la fortaleza vencedora de Cristo. También nos quiso revelar la fortaleza vencedora de Cristo, y eso aparece en el capítulo 3, versículo 21. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver que la fortaleza vencedora de Cristo se nos está manifestando a través del Apocalipsis. Y todos esos puntos, hermanos, poco a poco nosotros los vamos a ir, como les dije anteriormente, los vamos a ir explicando. Viene el otro punto que él quiso revelarnos: la victoria del cristiano sobre el pecado y sobre Satanás. También los que han leído el Apocalipsis se dan cuenta allí en el capítulo 12, versículo 11. Ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? La iglesia, ¿ok? Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de ¿quién? De la sangre del Cordero. ¿Qué fue lo que venció el pecado? La sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario, y de la palabra del testimonio de ellos. Dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces acá podemos ver que el Señor Jesucristo reveló la victoria de Cristo, del cristiano, sobre el pecado, ¿ok? La reveló sobre el pecado porque cuando Cristo murió y le dio salvación a la persona, ya el pecado no va a tener la consecuencia que tenía en la vida del cristiano. La persona, por causa del pecado, iba al infierno. Una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre en propiciación por el pecador, o en señal de un nuevo pacto, ese pecado ya no hace peso al cristiano. Le hace peso al que no ha recibido a Cristo, por supuesto. Pero ahí vemos entonces la victoria del cristiano sobre el pecado. Ahora, dice que estamos... Ok, dice, la gloria, también nos está revelando la gloria de Jesús. La gloria de Jesús.
Sabe que la gloria es el poderío, la grandeza de alguien, ¿verdad? Dice 5:12, allí en el 5:12, dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hermano, qué bello ese versículo, ¿verdad? Qué bello ese versículo. Bueno, el Señor quiso manifestar a través de Apocalipsis o de la revelación la gloria inmensa que adquirió el Cordero a través del sacrificio hecho en la cruz del Calvario. La gloria de Jesús. El otro punto es la historia final de la humanidad. Otra cosa que reveló el Apocalipsis es la historia final de la humanidad. Mira, algunas personas que dicen que la humanidad va a acabar de esta manera, que el mundo se va a acabar con un meteorito, que el mundo se va a acabar porque va, qué sé yo, cuántas cosas inventan, que van a venir los marcianos y nos van a llevar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, la Biblia habla verdaderamente sobre la historia final de la humanidad y allí podemos leer en el capítulo 21 de Apocalipsis. Como tenemos todos en un solo libro, podemos movernos rápidamente. Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Entonces, así de sencillo, hermano, la historia final de la humanidad va a ser que todo aquello que nosotros estamos viendo ahorita, un día va a dejar de existir. ¿Ok? Porque Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Entonces, allí nosotros no podemos estar. Ahora, nosotros lo que vamos a ir poco a poco recorriendo el Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta cómo es que eso va a dejar de existir un día. Entonces, dice, otra de las cosas que reveló, el marco político final del mundo. ¿Cómo es eso? Bueno, que al fin y al cabo va a venir una persona muy política, muy convincente a querer tomar el mando político de todo el mundo. Mire, eso aparece en el capítulo 13, el marco político del fin del mundo, capítulo 13, versículos 16 y 17. Estamos hablando de las cosas que el Apocalipsis nos revela, para poder empezar a estudiarlas primero, para que ustedes tengan una idea. 13, 16, 17, dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, vamos a leer desde el 15, y se le permitió fundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que lo adorase. Y hacía que todos los pequeños y grandes, la bestia, ¿verdad?, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusieran una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, este va a ser el marco político que va a existir, hermano, en los fines, al final de los tiempos del Apocalipsis. La bestia, el anticristo, va a venir a tomar control de la tierra y va a implementar una marca en aquellas personas que quieren rechazar a Jesucristo y ponerse a favor de del sistema político que va a implementar la bestia aquí en la tierra. Entonces, eso es lo que va a haber. Aquella persona que no se quiera dejar poner la marca, esa persona no va a poder ni comprar, ni vender, ni nada. Va a ser un fugitivo. Lo van a perseguir y donde lo consigan, bueno, lo apresan y lo obligan a que niegue a Cristo o muera. Entonces, ese va a ser el marco político, hermano, al final del mundo. Ahora, el otro punto que toca el Apocalipsis es el ascenso del anticristo hacia el poder mundial. Porque él no solamente va a quedar allí, él va a ser ascendido. Mira lo que dice allí el 13:7. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué hizo con los santos? Los venció. También dice allí, se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Entonces, la Biblia también en Apocalipsis nos va a enseñar el ascenso que el anticristo va a tener, ¿ok? Paulatinamente, poco a poco va a ir ascendiendo hasta llegar a ser el que gobierne sobre todas las naciones, menos aquel que no quiera dejarse gobernar.
Entonces, el ascenso del anticristo también nos va a enseñar sobre el poder mundial, y eso, bueno, allí está también en 13:7, el poder mundial. ¿Cuál va a ser el poder que va a prevalecer en ese tiempo? La bestia, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El poder mundial. ¿Quién va a ser el que va a dominar el mundo en ese tiempo? El anticristo. Aquí dice al final allí del 7, se le va a dar autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto que yo le estoy hablando ahorita, hermano, no es que le estoy haciendo que ya terminamos el Apocalipsis, sino que le estoy dando una pequeño abrebocas de las cosas que el Apocalipsis toca, ¿ok? La batalla final del Armagedón también va a ser, también era algo que estaba oculto y va a ser revelado. Eso aparece en el 16, capítulo 16, versículo del 16 al 21. Dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trueno, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y todas las islas, toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó el cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Esa va a ser la batalla del Armagedón. El Señor va a vencer, ¿ok? Eso lo va a revelar poco a poco allí el Apocalipsis, la batalla final del Armagedón. También nos va a revelar el reino de Cristo en la tierra. El reino de Cristo en la tierra. ¿Cómo va a ser el reino de Cristo aquí en la tierra? Nos aparece en el 11:15. 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, después que eran del anticristo, ¿verdad? Ahora que dice: han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. También el Apocalipsis nos va a explicar paso por paso, ¿verdad?, cómo va a ser ese reino de Cristo en la tierra, porque como entendimos hace rato, el anticristo se le fue dado la oportunidad de ascender hasta llegar a controlar toda la humanidad, tribus, naciones y lenguas, todo tipo de lenguaje. Pero posteriormente, en la guerra del Armagedón, él va a ser destruido. Bueno, Satanás va a ser destruido al final, pero la guerra del Armagedón va a suceder donde posteriormente Jesucristo, al venir a la tierra, va a tomar control nuevamente de toda la humanidad, ¿ok? De toda la humanidad, y él va a ser el que va a tomar la decisión cuando vaya a ir a juicio con ellos después de la gran tribulación. Entonces, vamos a ver. Entonces dijimos que el reino de Cristo en la tierra, el otro es nuevo cielo y nueva tierra. También va a haber nuevo cielo y nueva tierra, 21:1, ese lo estuvimos leyendo hace rato, porque así como va a ser destruido, ¿verdad? Va a ser destruido todo, ¿verdad? Va a llegar un final. Dios va a dar un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿okay? Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces el Apocalipsis también más adelante nos va a explicar en qué consiste ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Después dice: el triunfo definitivo de Cristo y el final de Satanás. En el 20 capítulo 10. Triunfo definitivo de Cristo y el final de Satanás. Eso es otra cosa que nos va a revelar. 20:10 dice así: y el diablo que los engañaba, por fin fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí este versículo nos está revelando el triunfo definitivo de Cristo. ¿Por qué?
Porque Satanás le ha venido pretendiendo sabotear el trabajo a Cristo desde que fue fundada la tierra. Pero como Dios no tiene apuro, estos casi 7.000 años que tenemos de fundada la tierra, porque no son millones, casi 7.000 años, Satanás piensa que ya se las tiene ganadas, que ya le ha salido todo como él quiere. Pero para Dios eso no es nada. 7.000 años para Dios no es nada, que Él es eterno. Él no tiene principio ni fin. Entonces, Él va a llegar un momento en que ya Satanás va a ser sacado de circulación y eso nos va a estar explicando la palabra de Dios aquí en el libro del Apocalipsis. ¿Okay? Entonces, el triunfo final de Jesucristo y el triunfo definitivo de Jesucristo y el final de Satanás. Lo otro que nos da es el final del pecado. ¿Okay? 21:14. Por fin el pecado va a desaparecer. Dice allí 21:4, perdón. Mira, ¿qué es lo que nos hace nosotros llorar, hermano? ¿Qué es lo que nosotros nos hace sufrir? Es el pecado, hermano. Es el pecado. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, el Señor Jesucristo revela en Apocalipsis que va a llegar un momento en que ya nadie va a tener que llorar. Porque nosotros lloramos cuando se nos muere un familiar, ¿verdad? Lo amamos. ¿Y por qué el familiar muere? No es porque tanto porque sea, porque es que murió porque era pecador, no, murió porque la consecuencia, la paga del pecado es que la persona tiene que morir. Pero si el pecado desaparece, las personas ya no van a tener que morir. ¿Ok? Entonces todo el llanto, todo el sufrimiento que nosotros pasamos aquí en la tierra por causa del pecado, en la revelación de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo nos manifiesta que va a llegar un día de que ese pecado ya no va a existir en la tierra. Él va a destruir definitivamente el pecado. Entonces vamos a ver allí otro que va a ser revelado. Nos dice la segunda venida de Cristo. O sea, mire, nosotros estamos ahorita esperando la venida de Cristo, ¿ok? Esta es la primera venida de Cristo, la que estamos esperando ahorita, porque no contamos cuando Él vino como persona, como ser humano. Él vino en la carne. Estamos esperando ahorita la venida de Cristo, ¿ok? La venida de Cristo que estamos esperando ahorita la denominamos ¿el qué? El arrebatamiento. Hay personas que confunden esto y tienen que estar muy pendientes. Hay un versículo en la Biblia que habla de que Jesucristo dice, todo ojo le verá, vendrá en las nubes y todo ojo le verá, los que le traspasaron. Ahora, hay personas que confunden la primera venida, que es la que estamos esperando, con la segunda venida, donde todo ojo le verá. En la primera venida, la Biblia dice que será un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo le vas a ver si va a ser así? Algo rápido. O sea, va a ser algo sumamente rápido. Entonces, en la segunda venida, la que relata el Apocalipsis, es que todo ojo le verá, porque Él vendrá en las nubes, ¿ok? Y vendrá con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Son nosotros. Ya nosotros no vamos a estar en la tierra, ya vamos a estar reinando con el Señor allá y vendremos, ¿ok? Entonces, la Apocalipsis nos revela sobre esa situación. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Y sus ojos, 19:11, y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. ¿Por qué? Porque ya él había pagado con su sangre el precio del pecado de la humanidad. Y su nombre era el Verbo de Dios. Por eso es que cuando usted lee allí en Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Se acuerda? Juan 1:1. Bueno, el Verbo de Dios es el logo, la esencia de Dios. Dice, el nombre era el Verbo de Dios, la esencia de Dios, o sea, Dios mismo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blancos y limpios, le seguirán en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y el país
y él pisa, perdón, el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señor. Ese va a ser el acontecimiento de la segunda venida de Cristo, o de la venida de Cristo acá en el Apocalipsis. Él va a venir en un gran trono, un gran caballo blanco, ¿verdad? Como un rey majestuoso, acompañado de todo su poderío, ¿okay? De todas sus huestes celestiales. Nosotros los santos vamos a estar con él. Entonces, lo otro que va a manifestar en el Apocalipsis es nuestra redención, ¿ok? Nuestra redención y nuestra estadía para siempre con el Señor Jesucristo. Eso es otra cosa que va a manifestar. Eso aparece en el 21:3. Nuestra redención, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Más adelante dice que enjugará Dios toda lágrima. Entonces, aquí nos va a estar revelando el Apocalipsis nuestra redención y nuestra estadía para siempre con el Señor. Estaremos para siempre con él. Entonces, en cuanto a los acontecimientos, hermanos, estos 17 pasos son una de las cosas, si no digo que la mayoría de las que el Señor va a estar revelando con mucha importancia, ¿ok? En el Apocalipsis. Usted va a poder conmigo durante estos meses, no falte los domingos en la mañana, que yo le voy a estar explicando paso por paso cuando se vayan manifestando cada una de esas revelaciones. Ahora, no solamente se revelaron también, él también quiso revelar en el Apocalipsis la personalidad de Cristo. Él le reveló a Juan su personalidad como el centro del Apocalipsis. Mira, usted va a leer el Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 y usted va a ver que el centro del Apocalipsis es Cristo, hermano, el Cordero de Dios. Él va a ser el centro del Apocalipsis. ¿Y cómo es el centro del Apocalipsis? Ya nos vamos a dar cuenta, porque él se manifiesta de muchas maneras acá. Primero, Apocalipsis 1:5. ¿Cómo se manifiesta Cristo aquí? Apocalipsis 1:5. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel. La primera manifestación de él acá dice es el testigo fiel. Él se manifiesta con ese nombre. Jesucristo es el testigo fiel. El primogénito de entre los muertos. Mira, otra palabra, otro más ahí mismo en el 5, ¿verdad? Dice el testigo fiel. El primogénito de entre los muertos. El primer resucitado, ¿verdad? Porque fíjense algo, hermano. Existe algo que se llama revivir y existe algo que se llama resucitar. ¿Qué hicieron con Lázaro? A Lázaro lo revivieron, ¿ok? No lo resucitaron, lo revivieron. Ya le voy a explicar por qué. Cuando la resurrección sucede, la persona es transformada de un cuerpo pecador a un cuerpo celestial semejante al de Dios. Así es. Cuando una persona es revivida, como muchas personas que Jesucristo revivió, ellos revivieron y continuaron con su cuerpo pecador y volvieron a morir, ¿verdad? Eso se llama revivir. No podemos confundir la palabra revivir con resucitar, ¿ok? Cuando una persona es resucitada, como sucedió en el caso de Cristo, ¿ok? Y como va a suceder en el caso nuestro, porque si nosotros solamente reviviéramos después muertos y no resucitáramos, siguiéramos con nuestro cuerpo pecador. La resurrección tiene que ver con un cambio completo, total, de lo que tú eras, dejaste de ser y ahora eres nuevamente, ¿ok? Ahora eres un cuerpo celestial. Entonces el Señor Jesucristo nos va allí se va a dar a conocer como Jesucristo el testigo fiel, el primogénito, el primer resucitado entre los muertos. Aquí, después dice allí, el soberano de los reyes de la tierra. O sea, que no va a haber otro rey sobre la tierra sino él. Y esos tres renglones los vemos en Apocalipsis 1:5, donde el Señor se da a conocer con esas tres características, esos tres nombramientos. Dice el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Entonces, tres nombres que el Señor quería
Porque recuérdense con lo que les dije, el Apocalipsis 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios reveló para manifestarla a su siervo. Él quería que nosotros, la iglesia, supiéramos. ¿Qué quería que supiéramos? Aparte de lo que ya les dije, quería que supiéramos que Él es el testigo fiel, que Él es el primogénito de los muertos y que Él es el rey soberano de toda la tierra. ¿Ok? Así se dio a conocer. Después vamos aquí, dice, Él se dio a conocer también, allí en 1.8, fíjense cómo se dio a conocer allí. ¿Ustedes saben lo que significa alfa y omega? ¿Quién me podría decir lo que significa alfa y omega? No, alfa y omega son las letras, la primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego. ¿Ok? Quiere decir que antes de la primera letra del alfabeto griego no existe ninguna letra, ¿verdad? Y la última, que es la omega, después de la última letra del alfabeto griego ya no existen más letras. En medio de esas dos letras puedes tú formar cualquier oración que quieras. El Señor dice, yo soy el inicio y el final de todo. ¿Ok? Entonces Él se dio a conocer, allí en Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y la omega. Y esto significa lo mismo, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, o sea, está ahorita vivo. El que era antes de que se fundara la tierra y el que ha de venir, el que estamos esperando. Él quería que supiéramos eso y que también que es, por si acaso alguna persona tiene duda y dice, pero ¿cómo es eso que Él era, que Él es y que ha de venir, que es el primogénito? Bueno, Él dice, por si acaso no se recuerda, yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy el Todopoderoso. No hay nada para mí imposible. Un día me preguntó un niño, pastor, ¿y si puede el Señor morderse el codo? Porque dicen que eso es imposible. Para Dios no hay nada imposible, no lo hay. Lo que pasa es que Él no, ¿y por qué no se lo muerde? Porque Él no quiere, pues. Entonces, con preguntas de niños, ¿verdad? Dice allí, Él quiere también darse a conocer como 2.18, dice en Apocalipsis 2.18, se quiere dar a conocer, dice, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Y quién es el que escribe allí? El Hijo de Dios. Él se quería dar a conocer en la iglesia como el Hijo de Dios. Entonces también vemos que Él se da a conocer como el Hijo de Dios ahí en el 1.18, ¿verdad? 1.18 dice también, a ver dónde estamos aquí. Ajá. El Hijo de Dios, el que tiene ojos para... Ajá. Entonces aquí vemos el 2.18, vamos a ir. Estamos en el 2.18, sí. Dice allí el 3.7, vamos a irnos al 3.7. Aquí se da a conocer Él cómo escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Entonces Él también se da a conocer a los miembros de la iglesia como el santo. ¿Qué significa la palabra santo? Alguien que apartó Dios para algún trabajo, ¿verdad? Entonces Él quería que nosotros supiéramos que Él también fue apartado, al igual que nosotros, su cuerpo como Cristo fue apartado, ¿verdad? Entonces, dice el santo, también se dio a conocer el que tiene la llave de David, ahí mismo lo vemos, en el mismo sitio, dice, el ángel de la iglesia, dice el santo verdadero, el que tiene la llave de David. Ustedes se recuerdan que cuando habla del linaje de David, hablan, ¿verdad?, de donde nació Jesucristo, y había una profecía que dice que de David saldría, ¿verdad?, un vástago, un renuevo, ¿verdad?, que liberaría el mundo, ¿verdad?, de su pecado. ¿Quién tiene esa llave? La tiene Jesucristo, ¿ok? Él se da a conocer como el que tiene la llave de David. Vamos a ver más acá. Él dice, el que abre y ninguno cierra. Dice allí el 3.14, dice, escribe el ángel de la iglesia, lo dice aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el primero, el principio de la creación, dice esto. Entonces aquí lo vemos en el 3.14, que Él se da a conocer como el principio de la creación.
Después de Dios fueron creadas todas las cosas. En Él y por Él fueron creadas todas las cosas, dice la Biblia. Y Él se dio a manifestar en el Apocalipsis como el principio de la creación. Hay personas que dicen, no, el principio de la creación quiere decir que Él fue creado. En empezandito Él fue creado. No, ahí la Biblia, mire, si Jesucristo fuera creado no pudiera ser Dios. Jesucristo no fue creado, en Él fueron creados, y la Biblia lo dice, usted lee ese versículo que dice, en Él fueron creados todas las cosas, las que existen, las que ya no existen, ¿verdad? Todo fue creado en Él y para Él, ¿ok? Entonces, y también vemos allí en Juan, ¿verdad? Capítulo 1 por ahí que dice, en Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí también en Juan 1:1, ¿verdad? Ustedes pueden leer todo Juan 1 allí y se da cuenta de que habla de que Dios, de que Jesucristo es Dios. Dice el principio de la creación. Dice allí también 5:5, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el sello, porque tenía la llave de David para abrir el sello. Y a él se da a conocer aquí como el león de la tribu de Judá. Qué precioso ese nombre, ¿verdad? Un animal imponente, el león, dice Proverbios, que no echa hacia atrás, que se mantiene firme. Allí también dice en el 6:10, dice, y clamaba a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? El Señor se da a conocer. Recuérdense que cada vez que escuchan la palabra Señor, tienen que meditar. La palabra Señor significa Elohim, ¿ok? Y la palabra Elohim significa Dios Todopoderoso. Cada vez que vemos el nombre de Jesucristo acá como Señor, está haciendo referencia a Elohim. Por eso es que los interlineales griegos no se la llevan bien con los testigos, porque cuando tú consigues la palabra Señor y buscas en un interlineal lo que significa la palabra Señor, y significa el dueño de todo. Por eso cuando usted llega a una casa, mire, ¿qué tal Señor? Significa que ese es el dueño de la casa. Dios es el Señor, el Elohim, el Dios Todopoderoso. Él se identifica, ¿verdad? Como el Señor, Dios Todopoderoso. Y allí en el 19:16, y ya estamos terminando allí en el 19:16, los nombramientos que el Señor quería que conocieran de Él, dice de la siguiente manera, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, Dios, ¿verdad? Manifestándose como el soberano de todos los reinos de la tierra. Y aquí, finalizando, dice el 1:18, y ese lo estuvimos tocando hace ratico, dice, Jesucristo se manifiesta como nuestro Salvador. ¿Por qué fue nuestro Salvador? El que dice, y el que vive y estuvo muerto, mas he aquí, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, Él tiene la potestad de mandar o salvar, ¿ok? En este caso, Él es nuestro Salvador porque nosotros decidimos seguirlo a Él, aceptarlo como nuestro Salvador, y Él, ¿verdad? Es el que se manifiesta en Apocalipsis como el que tiene la llave de la muerte. Ahora, ¿para quién fue revelado todo esto, hermano? Todo lo que les dije ahorita, ¿para quién fue revelado? Para la iglesia, ¿verdad? Para la iglesia. Nosotros salimos allá afuera y no nos tenemos que estar poniendo a discutir con la gente que no conoce a Cristo sobre el Apocalipsis. No, usted no discuta con ellos sobre el Apocalipsis, usted háblele de salvación. Mire que la bestia, mire que él dice que parece que el trono es la bestia, que parece que no sé qué más que es el anticristo. Mira, eso no son problemas suyos. Usted reciba a Cristo y después entiende el resto. Porque eso fue manifestado, es para la iglesia. Usted tiene que entender bien cada paso del Apocalipsis. Por eso es que yo quiero enseñarle lo más que pueda para que usted pueda tener ese conocimiento. Y después que una persona reciba a Cristo, ahí sí, usted va y le enseña muchas de las cosas que usted ha aprendido para los siervos de la iglesia. Apocalipsis nos llama, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis 1:3 nos llama a saber qué vamos a hacer con esto que hemos aprendido. Primero, como cristiano, tú eras bienaventurado, ¿qué? Aquel que ¿qué?
Por eso es que yo les digo, hermano, lean la Biblia o escúchenla, pero hagan algo con la Biblia. El Señor lo ve como bienaventurado, ¿verdad? Como una persona digna, ¿verdad? De recibir alabanza por el leer la Biblia. ¿Ah? Hermana Maura quiere anotar algo. Ajá. No sé si ustedes han oído, pero yo sí he oído bastante estos días. Ok, ¿no? Y hay personas que están esperando anticristos ahorita. Mire, yo le voy a explicar algo del anticristo. El anticristo ha sido una persona que Satanás ha estado preparando, pero el anticristo es un ser humano. Si Satanás siempre tiene preparado un anticristo, pero si el tiempo pasa y Cristo no viene, ¿qué hace con ese anticristo? Muere. Muere porque él lo tiene preparado. ¿Qué hace él? Levanta otro. Si tú mire, desde que Cristo señaló que iba a venir, Satanás viene preparando anticristo. Hay unos que decían que Antíoco Epifani, una persona muy mala, un emperador muy malo, y todas esas personas que se han levantado, también lo tildaban como anticristo, pero murieron. Es que Satanás tiene preparado siempre una persona lista para cuando Cristo venga, la saca a la escena mundial. Pero ese anticristo va a salir es con el poder de Satanás, no con el poder de él. Entonces, ninguno puede ahorita ser tildado como anticristo hasta que Cristo no venga. Vamos a saber después que Cristo venga, allá el que se quede aquí que se dará cuenta quién es. Yo nunca voy a saber quién es. Apenas Cristo venga, yo voy a ser llevado al cielo. Entonces, nosotros tenemos que entender de que las personas que no conocen especulan. ¿Ok? Especulan. Ahorita hay una broma sí. Que dicen los teólogos que, sí, entonces, que en noviembre se va a acabar el mundo. Bueno, entonces son muchas cosas, ¿verdad? Es como yo les estoy diciendo, el Apocalipsis no es para confundir a la gente, pero sin embargo las personas sacan especulaciones. Entonces, ¿qué es lo que manda el Señor para que no estén cayendo en eso? Lee. Y también, ¿qué dice? Vengan a la iglesia. ¿Cómo se escucha eso? Los que oyen la palabra de esta profecía. Si usted viene a la iglesia, recibe una clase, pero después no viene más, entonces le andan preguntando y anda viendo a cualquier persona como anticristo. La Biblia dice, venga y escuche las enseñanzas, lea y escuche allí y dice, bienaventurados los que oyen la palabra de esta profecía y que guardan las cosas que están escritas en ella, porque algo sí está claro y de eso tenemos que estar conscientes. El tiempo está cerca, ¿ok? El tiempo está cerca. Bueno, hermano, con esto estamos terminando este pequeño abreboca con referente a las cosas que Dios reveló a través de Juan para que nosotros supiéramos, y la semana que viene vamos a estar entrando en materia con referente a estar escudriñando a partir del capítulo 4 en adelante. Recuérdense que los primeros 3 capítulos fueron cosas que Dios quiso revelarle a Juan. Del 4 en adelante son cosas que todavía no han sucedido, ¿ok? Bueno, que el Señor les bendiga. Vamos a estar entonces orando.